Yo espero que cuando comencemos a tocar el tema de las dos casas de Israel, el misterio de Israel y los gentiles, podamos ver, ¿verdad? Por medio de las escrituras, toda la verdad, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Y obviamente que tengamos pruebas, porque todo tiene que ser comprobado por medio de las escrituras, y si no, pues no procede. Bueno, sigamos acá. Ezequiel capítulo 37, verso 5 dice, así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Verdad? Es decir, la profecía de Ezequiel 37 también está relacionada a los huesos secos. Oiga bien, Ezequiel 37 que nos habla de los huesos secos, lo que da vida a los huesos son la palabra del Eterno y el Espíritu de Dios. El Espíritu del Eterno. Es el Espíritu el que da vida a los huesos secos. Es el Espíritu del Eterno el que da vida a la casa de Israel, ¿verdad? Y por los pasajes que hemos leído, ¿verdad? Como el Ezequiel 36, 26 y Ezequiel 36, 27, ¿verdad? Un pueblo con vida es aquel que guarda los mandamientos y guarda los estatutos del Eterno. Ese es un pueblo que tiene vida. Un pueblo que no tiene vida es un pueblo que no guarda la Torá, es un pueblo que le han dicho que la ley de Dios quedó abolida y todo lo que ya sabemos. Por esta razón es importante entender todas estas cosas. Zacarías capítulo 7, verso 12 nos dice de la siguiente manera. Dice, y pusieron su corazón como diamante, oiga bien, para no oír la ley, es decir, la Torá, ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Esto es para que nosotros veamos que la Torá, ¿verdad? Y las palabras del Eterno que están en la Torá, el Eterno las enviaba por medio de su espíritu. Es decir, que cuando hablamos del Espíritu tenemos que relacionarlo con la Torá, es decir, con la ley de Dios. No podemos hablar del Espíritu del Eterno sin hablar de la palabra, de la ley, de la Torá. Y no podemos hablar de la Torá sin hablar del Espíritu del Eterno. Por eso es que estoy poniendo estos pasajes. Fue en el día en Hechos 2, pues, donde aparece, ¿verdad? Que vino sobre los creyentes, piensan de que antes no había Espíritu Santo. Pues no, realmente sí lo había. De hecho, todos los escritores de la Biblia, comenzando por Moisés, fueron inspirados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, José, Génesis 41, 38, dice Faraón acá, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tenemos Éxodo 35, 31 también. Aquí dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí está hablando de Betzalel, ¿verdad? Y tenemos también, inclusive en el Nuevo, hay más personajes en el Antiguo Testamento, pero tenemos acá, por ejemplo, Juan el Bautista, dice 1.15, porque será grande delante del Eterno y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, notemos que todas estas cosas pasaron cuando el Espíritu todavía no había venido, donde se le llama en Hechos 2, ¿verdad? De la misma manera también los discípulos, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, el Mesías, ve acá lo que dice, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Está hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu del Eterno. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, aparte de que mora, actualmente estará. Ahora, cuando le dice que estará, oiga bien, es porque aquí es donde hablamos del Espíritu nuevo. Esto, del Espíritu nuevo. Y es lo que, esto sí no estaba en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, que aunque sí hubieron hombres llenos del Espíritu, pero cuando hablamos de este Espíritu nuevo, por ejemplo, vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Y este Espíritu nuevo es el Espíritu del Mesías. Oiga bien, el Espíritu de Yeshua. Tenemos un ejemplo acá, Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, el Mesías estaba a punto de, ya había resucitado y se iba a ir.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. En otras palabras, pues en Juan 14:17 dice que el Espíritu mora en ellos, pero les dice que estará en ellos también. Y ya en Juan 20:22, ahí sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos que recibieron los apóstoles el Espíritu Santo cuando todavía la promesa de que viniera el Espíritu todavía no se había cumplido, ¿verdad? Todavía el Mesías está acá dentro de los 40 días que Él estuvo resucitado y no se llegaba todavía al día, a lo que es Hechos 2, ¿verdad? Que se le llama Pentecostés. Ahora, bueno, si hemos hablado, ¿verdad? De que es el Espíritu en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, que muchos hombres estuvieron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu del Eterno. La pregunta es, bueno, ¿y cómo es eso? Pues nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Padre, o tenemos el Espíritu de Yeshua, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? ¿O es el mismo? ¿Cómo es la cosa? No. Obviamente sabemos que el Eterno es el Padre y Yeshua es su Hijo, ¿verdad? Para entender el Espíritu, o sea, el Espíritu de quién es el que iba a venir, en Hechos 2, vamos a tomar un par de pasajes acá y entender esto. Números 11:17. Dice así, yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Está hablando el Eterno con Moisés, ¿verdad? Dice, tomaré del Espíritu que está en ti, Moisés, y los pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Isaías 63:11 dice así. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Verdad? Entonces, ¿quién puso en quién? Bueno, el Eterno puso en Moisés su Santo Espíritu. Pero a la misma vez dice que el Eterno, ¿verdad? Porque llamó a 72 hombres a profetizar dentro del templo, que 70, dice la Escritura, que habían llegado y se habían quedado 2, Eldad y Medad, pero todos profetizaron. ¿Pero o sea, cómo es que profetizaron? No dice ahí que el Espíritu del Eterno llegó donde ellos, sino que el Eterno le dijo a Moisés, pondré, es decir, tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, ¿verdad? Y aquí en Isaías 63:11 dice que Moisés, el Eterno había puesto su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, en Moisés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy similar a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que pasa con nuestro amado Mesías. El Eterno había puesto su Espíritu Santo en Moisés, y luego tomó del espíritu de Moisés, como lo dice en Números 11:17, y lo puso en ellos. Y lo puso en ellos, en los 72 hombres, 6 de cada tribu, por cierto. Ahora, de la misma manera, dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Es decir, el Eterno también ha puesto su espíritu sobre el Mesías, como lo dice Isaías 42:1, ¿verdad? Y lo dice también Isaías 61:1, ¿verdad? Donde luego el Mesías va a citar estos pasajes diciendo, el espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Vean? Esto, ¿verdad?, nos lleva a entender por qué Romanos capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él, ¿verdad? Es por eso, porque el Eterno, ¿verdad?, el Padre puso el Espíritu sobre su Hijo, y después tomó del Espíritu de su Hijo y lo puso sobre nosotros. Sigamos. Vamos a ver Éxodo capítulo 19,
y el verso 16. Éxodo, vamos a ver, capítulo 19 y el verso 16. Dice de la siguiente manera. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de chofar muy fuerte. Aquí ya les expliqué que en su Biblia dice bocina, pero es chofar en el hebreo. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él, oiga bien, en fuego. Repito el 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Por eso es que salía humo. Por eso es que estábamos relacionando anteriormente el fuego con la palabra. Y por eso es que también leímos Deuteronomio 33, 1 y 2, donde el Eterno decía que había venido desde Seir con la Torá, con la ley de fuego a su mano derecha. La Torá de fuego, la ley, su palabra, es fuego. Luego dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante, ¿verdad? Con voz tronante. Es decir, estos eran los truenos que se oían y el fuego y el humo, ¿verdad? Que todos los hijos de Israel quedaron bien atemorizados. Vamos a ver. Vamos a ver otro pasaje acá. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. Hechos 1, 4. ¿Verdad? Hemos estado hablando de lo que pasó cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, que fue entregada al día 50, porque ya se van a dar cuenta ustedes la manera en la cual tiene que ver con la entrega, en este caso, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Dice, estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan 14:15. Vea qué es lo que les dice a sus discípulos. Esto es como una antesala. Les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Vean lo que les está diciendo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando ustedes hagan eso? Dice el Mesías en el 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vea, el Mesías les dice a sus discípulos, si ustedes me aman, ¿saben? Ustedes lo que tienen que hacer es amarme. ¿Cómo? ¿Cómo me lo van a demostrar? Guardando mis mandamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Dice Yeshua. Yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, ustedes guarden mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre para que reciban el Espíritu Santo. Fíjense qué bonito esto. Qué bonito esto, de verdad. Es como muy similar a lo que encontramos en Hechos capítulo 2 y verso 38, donde dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, Hamashiach, en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, como ustedes pueden observar, Yeshua les está diciendo a sus discípulos, ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Es amarme, guarden mis mandamientos. ¿Y saben qué voy a hacer yo? Yo voy a pedir al Padre para que el Espíritu Santo venga a vosotros y esté con vosotros siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Arrepiéntanse, bautícese todos en el nombre de Yeshua
para perdón de pecados y luego después de eso van a recibir el don del Espíritu Santo. Eso mismo es lo que también nosotros, es decir, todos aquellos que hemos conocido la verdad, tendríamos que estar haciendo o deberíamos de comenzar a hacer. Si queremos de verdad tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, deberíamos de arrepentirnos, volvernos a Él, volvernos a la Torah. Por eso hemos estado estudiando todo este tema, volvernos a sus mandamientos, ¿verdad? Amarle con todo el corazón, ya no vivir una vida, ¿verdad?, en la cual hacemos lo que nosotros creemos que le agrada al Padre, no, sino que se trata de vivir una vida en agradecimiento, una vida en la cual lo menos que le debemos al Eterno es una vida agradecida a través de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que luego venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y haga la obra que vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer en nosotros? O como ya pudimos ir viendo, por ejemplo, en Jeremías 36, perdón, en Ezequiel 36, donde se nos hablaba, ¿verdad?, de que una vez, ¿verdad?, viniese el Espíritu, ¿verdad?, nos iba a cambiar el corazoncito duro, nos iba a poner un corazón de carne e íbamos a guardar sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Eso es la obra, como hemos venido diciendo, esa es la promesa que ha dicho el Padre, que va a ser el Espíritu del Mesías cuando venga a nuestras vidas. Ahora, si seguimos leyendo acá en Juan 14, 17, nos dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 14:20 de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oiga, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vea, aquí estamos viendo nuestro Mesías, ¿verdad? Y nos habla acerca de qué es lo que va a hacer el Espíritu del Eterno en nosotros. Dice que el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a recordar. ¿Qué nos va a recordar? Todo lo que Él les había enseñado. Como Él les dijo allá en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando Él viniera, nos iba a recordar las cosas que Él dijo y que Él enseñó estando acá en la tierra, cuando Él estuvo la primera vez. Y la pregunta es, ¿y qué fue lo que nos enseñó Él cuando estuvo acá? Nos enseñó a vivir correctamente de acuerdo a la Torah. ¿Por qué? Porque Él fue el único que la pudo guardar, ¿verdad? Y no es nuestra excusa para que nosotros digamos, es que Él la hizo, ¿verdad?, por mí y ya no tengo que hacerlo yo. No, Él es nuestro ejemplo a seguir. Estuvimos hablando en el último tema acerca del Shabbat, de cómo Él guardó el Shabbat, cómo se debería guardar. Y nos enseñó también y enseñó a sus discípulos cómo hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu de acuerdo a lo que estamos hablando? Recordándonos lo que Él dijo, recordándonos cuando Él, ¿verdad?, les dijo allá en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley, la Torah o los profetas. No he venido a abrogarla, sino he venido a cumplirla. Es decir,
a guardarla, no a cumplirla, ya explicamos, no a cumplirla de que Él ya la cumplió, ¿verdad? Y ya la cumplió por mí, no, así entonces estamos diciendo lo mismo que abolir. Entonces mejor digamos, no penséis que he venido a abolirla, sino que he venido a abolirla. No, la palabra cumplir no es lo mismo que abolir. Cumplir, en este caso, vimos unas versiones ahí, hoy que estuvimos estudiando el tema del Shabbat, el tercer tema, donde la palabra es que Él venía a darle, es decir, a cumplirla, a guardarla, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. Entonces, de la misma manera, y por eso podemos decir nosotros, que Yeshua fue sin pecado. Jamás hubo pecado, jamás pecó. Vaya, diciéndolo como hemos aprendido a hablar, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Juan 3:4, jamás transgredió la ley de su Padre. Jamás. Nunca jamás. ¿Y qué les enseñaba a sus discípulos? ¿A transgredir la ley? No, les enseñaba a sus discípulos cómo guardar la Torá correctamente. Y todo eso, fíjense bien, de hecho, en Mateo 5:17 en adelante, el Mesías dijo, ¿verdad? Que cualquiera que practique hasta el mandamiento más pequeño de la ley de Dios, de la Torá, y no solamente lo practique, sino que lo enseñe, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, dice, que no los practique ni los enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, nuestro Mesías, de verdad, o sea, Él enseñó a vivir de acorde a la Torá. Y si bien es cierto, lo que Él, por ejemplo, hablaba en contra de los fariseos, ¿verdad? No de todos, pero en gran parte de los fariseos, es que, como está en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 1, ¿qué es lo que dice ahí? Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por tanto, lo que ellos les digan que hagan, guardarlo y hacerlo. Vea, el Mesías no está en contra de la Torá de Moisés. Les dice todo lo que ellos les digan que Moisés dijo, háganlo y guárdenlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jamás estaba condenando el hecho de la Torá que ellos hablaban, que hablaban lo que hablaba Moisés, sino la hipocresía de ellos. Eso es lo que él condenaba. De acuerdo a Mateo 23, en el verso 23, podemos encontrar los tres pilares de la Torá. ¿Vea? Ahí están los tres pilares de la verdad de la Torá, que cuando usted lee el versículo 23, va a encontrar que los tres pilares son la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que dice la palabra. Dejáis lo más importante de la ley, dice él. Y de acuerdo a Yeshua, lo más importante de la Torá es la justicia, es la misericordia y la fe. Quitemos la Torá y no tenemos nada de eso. Y eso lo venimos explicando también en otros pasajes. Sigamos adelante. Dice Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Él les dijo que no se fueran porque estaba cerca la promesa de que el Espíritu, de que el Ruach iba a venir sobre ellos. Vayámonos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. Hechos 1:6. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder, oiga bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien, en este pasaje el Mesías está diciendo que cuando venga el Ruach, que cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. Fíjense, yo quisiera, bueno, esto que estamos hablando, yo le invito, amado hermano, amado amigo, que si es posible vuelva a oír otra vez este audio, ¿verdad? Porque de verdad, o sea, he querido, por eso comencé, ¿verdad? Con la fiesta de Shavuot, con la fiesta, ya van a ver ustedes cómo vamos al final a engranar todo esto.
y poder de esa manera, ¿cómo decir?, trazar la palabra de verdad, como David decía, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, en Hechos 1:8, oiga bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2:1?